crisis de la corrupción, por los audios de la vergüenza, la crisis de la gobernabilidad, que nos obligó a la disolución constitucional del Congreso, la crisis de la pandemia, la cual la seguimos viviendo. Mi gobierno tomó medidas inmediatas. En este periodo hemos enfrentado juntos crisis complejas, nunca vistas en otros gobiernos. La crisis política en medio de la cual asumimos el mandato. La crisis de la corrupción, por los audios de la vergüenza. La crisis de la gobernabilidad, que nos obligó a la disolución constitucional del Congreso. La crisis de la pandemia, la cual la seguimos viviendo. Mi gobierno tomó medidas inmediatas para proteger la vida y la salud de la población. Sabemos que nada ha sido fácil, pero estas medidas nos han permitido evitar una catástrofe de inimaginables consecuencias para el país. El 16 de marzo, el Perú inició una cuarentena como principal medida de aislamiento y distanciamiento social para hacer frente al COVID-19. Fuimos uno de los primeros países en tomar esta medida, la cual fue acatada mayoritariamente, lográndose una reducción de hasta el 84% de la movilidad social en las primeras semanas. Anuncio que para julio del 2021, todas las peruanas y peruanos estarán afiliados al Seguro Integral de Salud, lo que significará un paso histórico para nuestro país. Lograr el aseguramiento universal en salud representará el cierre de una brecha histórica, objetivo que los peruanos hemos perseguido durante décadas. Hoy anuncio la aprobación de un segundo bono de 760 soles para esos 8,5 millones de hogares, destinando 6.400 millones de soles para tal fin. Este bono será implementado entre agosto y octubre de este año. ¿Qué tal, amigos de Diario La República? Bienvenidos a Sigrid.pe. Arrancamos hoy 29 de julio. También hay que decir que es un 29 de julio distinto, atípico. No hay el día de hoy, por supuesto, desfiles. No hay mayor celebración en las calles y evidentemente lo que nos toca ahora es estar muy atentos a lo que dijo el presidente Martín Vizcarra, tanto como diagnóstico de lo que está pasando, como, no sé si decir promesas, pero proyecciones para lo que va a dejar después de su gobierno. Fue el último discurso que va a otorgar además como presidente de la República, Martín Vizcarra, y vamos a hacer detalle o énfasis en cada una de las cosas que dijo, qué tan realista es, qué tan poco realista es y qué tan exacto fue con algunas de las cosas que dice están pasando en estos momentos, el tema de los medicamentos genéricos, el tema de la educación, que apenas mencionó y 2 minutos de su discurso. En fin, vamos a conversar de ello. Pero antes quería contarles que La República trae el nuevo coleccionable, el recetario del doctor José Luis Pérez Alvela, una guía de insumos y preparaciones para cuidar nuestra salud. Todo esto con recomendaciones para aprovechar los nutrientes de los alimentos, fortalecer nuestro organismo y vivir en armonía. Colecciona gratis todos los días sus láminas en el diario La República. Y ahora sí, empezamos entonces a desarrollar punto por punto lo que ha anunciado el presidente Martín Vizcarra. Se viene un nuevo bono que tan posible de otorgar o la gente podrá cobrar o no ese bono. Vamos a conversar el día de hoy con el analista político Juan de la Puente, de la Casa. Además, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Un gusto también. Juan, cuéntanos un poco sobre el mensaje a la nación. A ver, de verdad hay bastantes puntos y parece que hay tantas cosas que para menos de un año, es decir, para 28 de julio del 2021, resulta hasta poco creíble que todo esto, todas estas metas se alcancen. No sé, metas en el sector salud, duplicar el presupuesto, afiliar a todos al Seguro Integral de Salud. Cuéntanos un poco cómo has tomado tú de manera general primero este discurso. Bueno, es un discurso que está sometido a una enorme presión de expectativas por el volumen de esto que vivimos, que incluso, digo yo, ya no merece el calificativo de crisis, sino de una inmensa y gran depresión. Y desde ese punto de vista me parece que como que el presidente tocó aspectos estratégicos y aspectos coyunturales. Probablemente los mayores déficits
están en los aspectos coyunturales. No solo porque ha habido una larga lista de inventario de las cosas que se han hecho, sino que porque probablemente debimos tener un balance más exhaustivo de lo que el país, el Estado, el Perú ha hecho en estos 4 meses y medio de la primera etapa de la pandemia. Y desde ese punto de vista, claro, en el aspecto estrictamente coyuntural hay críticas que me parece que son razonables. Y en cambio, en el aspecto estratégico, creo que hay algunos elementos positivos, en el sentido de que se intenta recuperar la promesa del 15 de marzo, que era una promesa de unidad nacional para transitar esta etapa, y que está planteado en la parte final del discurso del presidente cuando convoca un pacto. En general, yo digo entonces que es un discurso que de modo relativo intenta, o de modo relativo recupera esta promesa, pero creo que esto debe ser complementado con el debate en el Parlamento, con la presentación del gabinete del primer carteriano en los próximos días. Juan, sobre esto que tú has mencionado, porque también vamos a tocar el tema del anunciado pacto nacional, vamos a tocar eso, pero primero sobre los puntos. Algo que me llamó la atención y es el tema de la educación. No se le ha dedicado ni 2 minutos en el discurso presidencial al tema de la educación. 1, 2, no se ha mencionado el tema de las tablets, no se ha mencionado el tema de regreso a clases de manera muy clara. ¿Es este o debió ser este un punto con más peso? Yo creo que hay 2 elementos que faltaron en el mensaje profundizar. Educación y agro. Me parece que son 2 aspectos muy vinculados a la prestación de bienes públicos. El primero profundamente deprimido, de horizonte confuso, porque no sabemos finalmente cuál va a ser el destino, la salida del túnel en relación a clases presenciales o la calidad de la educación a distancia. Y en el tema del agro, porque no solo vive ahí una parte muy importante de la población, sino porque las medidas que se han dictado en favor de ese sector han sido las más insuficientes en relación a otras. Ahora, si tuviéramos que analizar, para ir repasando rápido los temas, el sector salud, y creo que ahí también nos podríamos detener. 1, duplicar el presupuesto, 20.000 millones de soles a salud. 2, 3.000 camas UCI. 3, el tema del CIS, que todos los peruanos y peruanas estén afiliadas al CIS para julio del próximo año. ¿No es esto un poco ambicioso? ¿Crees que se pueda lograr? Ojo, que no estamos hablando del déficit de infraestructura que siempre ha habido, entre otros puntos, ¿no? Es bueno ponerlo sobre la mesa. Yo no sé si se lograrán alcanzar estos objetivos, pero algunos temas deberían haber sido tocados. Primero, si van a haber más estudios de cero prevalencia. Se han hecho 3 estudios, uno en Lambayeque, otro en Loreto y en Lima. Y necesitamos saber la intensidad del impacto de los contagios de manera más detallada. Segundo, ¿qué vamos a hacer con las pruebas? ¿Van a haber más pruebas? ¿Cuál es el propósito? Finalmente, si es que vamos a ver más pruebas moleculares, vamos a seguir trabajando con pruebas serológicas. Y en tercer lugar, ¿cuál va a ser el tratamiento de estas crisis humanitarias que están surgiendo fuera de Lima, en las regiones? Tenemos en Arequipa, tenemos la de mi tierra, Huánuco. Hay algunos aspectos que señalan que podríamos estar cerca de una crisis humanitaria en Junín, en Cusco y en Puno, y entonces esos son temas coyunturales. Eso no hay que pactar, eso tiene que ver con la solución de asuntos inmediatos. Y entonces ahí, por ejemplo, me parece que faltó reseñar lo que se hizo y lo que falta. O sea, a mí me parece que no debería ser un gravísimo, que sea terrible para el presidente señalar errores, porque además él, como dice, carga también con la responsabilidad de cosas que no se hicieron en los últimos años, ¿no? Ahora, además de faltar cosas, y voy de nuevo a mi pregunta, o sea, ¿se van a lograr estas cosas o ha sido un discurso en ese punto en particular ambicioso? Es un discurso ambicioso, ojalá se logre. Yo sospecho que el asunto de las camas, probablemente el asunto de cierta infraestructura podrá ser logrado, pero 1 año es muy poco. Lo importante es ver cuánto de esta promesa entra al paquete estructural de la discusión del futuro. Es decir, cuánto de lo que se quiere hacer y que probablemente no se logre en 1 año
entra a ser tomado como un compromiso vinculante de aquellos partidos y fuerzas sociales que deberán pactar un rayado nuevo de cancha de cara al futuro. Desde ese punto de vista es positivo que lo nombre. Me parece también en ese aspecto muy importante mencionar el tema de los bonos. Yo no estoy en desacuerdo que se entreguen bonos, me parece muy bien. Pero si nosotros sumamos el primer bono general para los 8 millones ya, con este segundo bono anunciado hasta el mes de octubre, tendríamos que el Estado estaría entregando hasta octubre 1.520 soles para 8 millones de personas durante los 7 meses de la crisis, a una razón de 7,2 soles promedio por familia. Y eso es insuficiente, ya no solo mirando lo que existe ahora, sino si nos comparamos con países cercanos como Chile, que está entregando bonos mensuales por espacio de 5 meses a razón de lo que sería en moneda peruana unos 1.400 soles, ¿no? Uh-huh. En este punto, yo lo que sugiero es que se contraste estas medidas con las propuestas que ha hecho el Banco Central de Reserva. Recomiendo la lectura del último reporte de inflación del BCR, ¿no?, donde señala la importancia del incentivo de la demanda como política social que se incorpora a la reactivación. Y quizás en ese punto, probablemente el déficit mayor del discurso está relacionado a esto, es decir, a la gerencia social de esta crisis. Claro, Juan, bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? La primera, que es el tema que creo muchos han criticado del discurso, que es la ejecución, más allá de anunciar aumentos o incrementos presupuestales, la pregunta es cómo se van a ejecutar. Y lo segundo, sobre los bonos, porque esto también me parece bastante grave. Una cosa es que alguien pueda o no, discutible, vivir con 7 soles al día, que es el cálculo que tú nos has dicho, y otra cosa muy distinta es si una familia, porque esto es lo que se ha criticado mucho, la focalización se ha hecho a nivel hogar, a nivel de familia. Entonces, un hogar puede vivir con 7 soles al día. Ahí yo creo que se pone más complicada la cosa porque hay una serie de definiciones de hogar en nuestro país. Hay hogares con muchos integrantes, en fin. Entonces, la pregunta es la siguiente, y ya entro al tema Pacto Perú, porque se ha hablado de un diálogo con las fuerzas políticas, y la pregunta es, ¿cómo camina ese diálogo con las fuerzas políticas que representan a las fuerzas sociales? Primero, mientras daba el discurso presidencial, Martín Vizcarra se reprimía a las obreras de limpieza pública en las calles que están en constante huelga, paralización, protesta hace meses. Segundo, mientras daba el discurso, el presidente Vizcarra se ha anunciado que se están enviando militares al tema de Espinar, porque como se sabe ya empezaron también las protestas por el caso de Espinar. Tercero, el tema del bono, 3 meses, 4 meses con 760 soles, claramente insuficiente. Entonces, cuando hablamos de pacto político y de diálogo, la pregunta es con quién se está dialogando y si es representativo ese diálogo, o es que se va a empezar, no lo sé. Bueno, yo creo que el asunto, la propuesta del pacto es lo más logrado del mensaje, junto con otras medidas que deben ser destacadas. Esta pensión de orfandad para los huérfanos del COVID, según que yo pediría que se extienda a las viudas y viudos y aquellas parejas que, no estando casadas, hasta antes de la muerte de la persona, vivían en lo que se denomina unión de hecho y que es constitucional y reconocida con el Estado peruano. En segundo lugar, esta mención que ha hecho el presidente a la salud mental. Y en relación al pacto, yo creo que el principal riesgo de un pacto es que no se empiece a transitar, que no se empiece a concretar. Y en ese sentido yo hago una relación entre el diálogo y pacto. No todo diálogo termina un pacto. De ese punto de vista, primero tienen que generarse las condiciones, precisamente a lo que tú aludías. Hay que saber con quién dialogar. Y a mí me parece que no solo deben ser, el diálogo no debe producirse solo con los partidos que están en el Congreso, sino con los partidos que van a presentarse al proceso electoral del año 2021, que son más, y también con la sociedad civil. Creo que empresarios, trabajadores, regiones, organizaciones de mujeres, organizaciones ambientales y hasta las iglesias que han tenido un papel muy destacado en estos meses de la pandemia deberían incorporarse. Y entonces yo sugiero que el rebautizar esto como un diálogo nacional en vistas de un pacto nacional. Y ese diálogo conducente a ese pacto tiene que tener condiciones. Por ejemplo, una primera condición es que se entienda que todos somos parte de ese diálogo. No puede dialogarse y al mismo tiempo reprimir. No puede dialogarse y al mismo tiempo descargar medidas
que inicialmente siendo coyunturales tienen efectos estructurales, sobre todo en el ámbito laboral y en el ámbito ambiental. Porque un pacto de esta naturaleza implica no reponer las cosas al estado en que estaban el día 14 de marzo. Porque hay un sector del país que cree que ese es el retorno a la normalidad, cuando en realidad nosotros necesitamos innovar, mejorar el capital social del país, tener un compromiso con el desarrollo sostenible, y esto debería estar dentro de un pacto. Te pongo un ejemplo, Juan, por ejemplo, ya que estábamos hablando de dialogar, ¿no? Justo leía un informe de Convoca en donde se citaba lo que afirmaba el presidente Vizcarra sobre 48 proyectos mineros en cartera por más de 57.752 millones de dólares. Pero no hizo mención a los proyectos que han sido los más polémicos en los últimos gobiernos, el tema de Tía María, el tema de Conga en Cajamarca, el tema de los conflictos sociales. ¿Esa omisión crees que ha sido fortuita? ¿Crees que en todo caso es algo que ya se queda para el siguiente gobierno? Bueno, ha hecho bien el premier cateriano en su visita a Arequipa decir que el gobierno no insistirá en la reapertura de Tía María, porque eso es causa que generaría un conflicto. Lo de Conga también está en esa línea, pero hay un paquete de conflictos que tienen que ver primero con proyectos que tienen o no tienen licencia social, o hay una discusión en el territorio respecto a la licencia social o al impacto ambiental. Y luego tenemos un nuevo paquete de conflictos que la Defensoría del Pueblo ha denominado tensiones sociales, que tienen que ver directamente con la pandemia, es decir, el cuidado de las empresas para que no se contagien sus trabajadores. Y ahí hay una propuesta de los gremios laborales para convertir el contagio del COVID en una enfermedad profesional. Lo que quiero decir con esto es que un diálogo que conduzca a un pacto es una forma también de gestión de conflictos en el mismo terreno. Por esa razón, una segunda o tercera condición de un pacto debería ser que tenga un tiempo determinado en que se sienten a conversar a la mesa los actores y se llegue a un acuerdo. Porque así como América Latina es un territorio donde hay experiencias exitosas, también tenemos pactos que han fracasado en el camino. Ahora, la pregunta, no sé si debí empezar con esta pregunta o está bien terminar en este tema en específico con la pregunta, vamos a reemplazar entonces al Acuerdo Nacional en ese sentido, ¿no? Pues digamos, vamos a entrar a la etapa del Bicentenario con un pacto, ya no con el acuerdo. Eso no está claro todavía, debería aclararse. Habría que recordar que el Acuerdo Nacional es un pacto hasta el año 2021, ¿no? Pero yo considero que en este momento el único escenario en el país de diálogo que tiene a los partidos y a la sociedad civil es el Acuerdo Nacional. Si habría que crear otro, tendría que ser de una amplitud similar o mayor. El otro escenario de pacto y acuerdo es el Parlamento, donde están los partidos. Y otro escenario de diálogo y acuerdo en el Perú es el llamado Consejo de Estado. La verdad es que no hay mucho por escoger. Y si se quiere innovar, me parece muy interesante, porque también en este punto habría que reconocer que diálogo, ¿no? El diálogo necesita un método, y que hemos tenido varios diálogos en los últimos años que han fracasado, sobre todo porque eran diálogos instrumentales. Y en ese sentido el presidente ha hablado dos palabras que habría que relacionar: diálogo con pacto. Y en ese sentido creo que hay un cambio en relación al pasado. Pero por eso es demasiado serio el asunto de un pacto para dejarlo a la improvisación. Ahora, con respecto, y no me quiero en todo caso olvidar, porque otro de los anuncios, veremos en qué queda lo del acuerdo, otro de los anuncios o temas importantes fue el tema de la mujer, y aquí también me queda un sinsabor, porque creo que fue positivo que se anunciaran esta apertura de 20 centros de emergencia Mujer Más, 75.000 llamadas que han sido atendidas por la línea 100 para reportar casos de violencia, pero quizá, y varios lo decían en redes, ¿no? ¿Qué se ha hecho o cómo se ha atendido o si se ha solucionado o no las más de 75.000 llamadas a la línea 100? Es decir, retiraron al agresor, protegieron a la madre o a la mujer agredida. En el caso de los centros de emergencia mujer están funcionando, van a recibir gente a partir de cuándo. Es decir, como que faltaba el cómo, ¿no? No solamente las cifras. Sí, esa es una parte coyuntural que me parece muy importante. Yo creo que lo que sucede con la violencia contra la mujer tiene, en el contexto de esta pandemia, la característica de una crisis humanitaria, y debería ser agregada a la crisis humanitaria de los pueblos originarios, de los penales y de algunas regiones
y del desplazamiento interno. Y una crisis humanitaria tiene que ser tratada como tal. Mi impresión es que específicamente en el caso de la mujer, la falta de logros tiene que ver con que el Estado no sea reabierto en la misma dimensión que la actividad privada o la actividad o la economía. Sospecho que el Estado debe estar operando ahora al 40%. Por ejemplo, no tengo datos sobre el tema de la mujer, pero no hay más de 2.000 personas privadas de su libertad que han salido de las prisiones merced a todos los esfuerzos legislativos que ha hecho el Congreso y que ha hecho el Ejecutivo. Y me parece que es un asunto que está tomando en sus manos la nueva ministra de Justicia. De modo que hay una relación entre estas pandemias o crisis humanitarias con la reapertura, ¿no?, del Estado, en lo que creo que ahora sí, de cara a la reactivación, a las elecciones y a la post-cuarentena, habría que poner énfasis. Para ir, en todo caso, cerrando sobre algunos de los temas, me avisarás también, Juan, si te parece, me olvido algo importante, pero el tema electoral, ¿no? Porque sí se ha hecho de alguna manera alusión a lo que se viene para el 11 de abril, ya están convocadas las elecciones para el próximo año. Hay quienes han dicho que de por sí ya el nombramiento de Pedro Cateriano como cabeza del gabinete podría significar una suerte de juego político con un fin ulterior, con miras hacia lo que va a venirse el próximo año. No quiere decir que Martín Vizcarra vaya a volver a postular, ni mucho menos, pero que sí hay ciertos intereses políticos moviéndose y que el gobierno lo entiende. ¿Hay algo de eso, crees tú? Pues muy temprano para lo bueno del mensaje en este punto es que al plantear esta idea de un pacto, lo que el presidente pretende en su condición de jefe de Estado, y eso es positivo, ordenar y reordenar las reglas del debate, considerando que el gobierno que se elija en abril va a ser fundamental para el periodo de la crisis, de la pandemia. Y entonces es bueno ahí poner la cancha y generar los parámetros. Pero también es cierto que el voto del 11 de abril estará muy vinculado a los primeros resultados de la reactivación. Me explico, si la gente ve una reactivación en marcha que aunque no sea totalmente exitosa, tiene avances, probablemente sienta que deba votar por alternativas que no impliquen salir de esa ruta. Al revés, si es que en el mes de enero, febrero y marzo los resultados de la reactivación son extremadamente relativos o mínimos, probablemente la gente sienta la necesidad de cambiar el esquema de reactivación. Desde ese punto de vista, creo que es crucial lo que se haga en materia de reactivación, pero de programa, componente, gerencia o paquete social de la reactivación, que es lo que creo que en este momento está en duda, no solo por la insuficiencia de los bonos, sino por el tratamiento de determinados derechos, ¿no?, en medio de la pandemia. Una última pregunta, Juan, y creo que eso también podría tener un peso electoral significativo, y es el tema de la corrupción. ¿Crees que se le ha dedicado tiempo al tema de la corrupción en el discurso? Bueno, sé que hizo el presidente Martín Vizcarra un recuento de la crisis política que llevó a la renuncia de PPK, la crisis por los audios del Consejo Nacional de la Magistratura, la crisis que llevó a la disolución del Congreso, la crisis de la pandemia. Y bueno, no ha sido muy afortunado el presidente actual en temas de crisis. Pero esto de la lucha anticorrupción como que pareciera tampoco terminó de cuajar, no porque el presidente pudiese hacer algo, pero sí como estuvo pues un año entero haciendo alusión al tema de la corrupción y de repente en este discurso ha estado más ausente. Bueno, el paquete el paquete de corrupción, es decir, el segmento corrupción, hoy día excede al Ejecutivo, eso es la verdad, ¿no? Quizás hay aspectos donde el Ejecutivo podría trabajar, es la instalación de mayor control hacia abajo. Habría que recordar los escándalos en las compras de material médico, en la Policía Nacional, por ejemplo, ¿no?, que han sido descubiertas no por las oficinas internas, sino por denuncias de la prensa. Sí es importante, me parece, entender en qué medida la pandemia y la crisis está trabando, dificultando el proceso anticorrupción. Creo que necesitamos una discusión mucho más compleja de cómo relanzar el proceso anticorrupción. Me parece que excede lo que puede hacer ahora el Ejecutivo, pero hay aspectos de la lucha contra la corrupción que sí podrían ser mencionados. Por ejemplo, el enorme lobby que se tiene, que se cierne sobre el Congreso en el caso de esta norma para convertir en taxis a los colectivos y otras normas de esa naturaleza. Que el gobierno puede hacer más sobre corrupción, por supuesto que puede hacer más, ¿no?
Bien, bien, Juan, muchísimas gracias por este diálogo. Sin duda hay varias cosas que se nos han quedado por ahí, pero vamos a estar leyéndote y por supuesto vamos a estar informándole a la gente también sobre lo que se venga. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias, Sigrid. Hemos conversado con Juan de la Puente, analista político, columnista también en Diario La República. Habrá que leer, por supuesto, del discurso. Hemos hecho una encuesta para que ustedes puedan contestarla y las respuestas han sido, o los resultados han sido los siguientes. ¿Qué te pareció el mensaje del presidente Martín Vizcarra? ¿Bueno, regular o malo? Miren que hoy día hemos dado hasta 3 resultados, normalmente hay 2 opciones. Bueno, 29%. Regular, 36%. Malo, 35%. O sea que entre regular y malo está la opinión un poco dividida hoy día de de quienes nos ven a través de las redes sociales de Facebook. Más bien les agradecemos como siempre por haber confiado en la transmisión el día de ayer de La República a través de las redes, y solamente anunciar que el día de hoy sí hay actividades protocolares para quienes quieran estar atentos también, y La República va a estar informando sobre ello en la página web larepublica.pe. El día de hoy hay programadas actividades desde las 11:50 de la mañana. Habrán honores a la llegada del presidente de la República, se cantará el himno nacional, habrá un encendido de una llama votiva a cargo del presidente, toque de silencio y un reconocimiento con la Orden Militar de Ayacucho a la bandera de las instituciones que luchan contra la COVID-19 en primera línea. Este reconocimiento abarca a los diferentes ministerios como el de Salud, Educación, el Seguro Social de Salud, Instituto Nacional de Defensa Civil, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Policía, los bomberos, la Municipalidad de Lima, el Instituto Nacional Penitenciario, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en fin. Todo ese reconocimiento va a partir del mediodía. El presidente de la República hoy también va a ofrecer algunas palabras a partir de las 12:30, según el programa oficial de Palacio, y luego pasarán a una Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario, Coro Nacional de Niños y término de la ceremonia. Así que hay, digamos, dentro del protocolo que se ha establecido desde el Ejecutivo, un programa interesante por hoy 29 de julio. Con eso me despido y no sin antes recordarles que La República trae ya el nuevo coleccionable recetario del doctor José Luis Pérez Alvela, una guía de insumos y preparaciones para cuidar nuestra salud, con recomendaciones para aprovechar los nutrientes de los alimentos, fortalecer nuestro organismo y vivir en armonía. Colecciona gratis todos los días tus láminas con el diario La República, y con esto me despido. Muchísimas gracias como siempre por vernos, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales y el día de mañana estaremos de vuelta con más información.